Una vez yo terminé en la escuela de cinematografía, mis estudios de dirección, era muy difícil en aquellos momentos la incorporación de los titulados al mundo cinematográfico, al mundo industrial, no quería saber nada nuestro. Entonces, yo tenía mucha afición en seguir historias de crímenes. Había leído una vez que Buñuel, cuando buscaba argumentos para películas, pues buscaba las páginas de sucesos de los periódicos. Y entonces, efectivamente, pues me iba tardes a la hemeroteca, cogía el caso y era increíble, ¿no? Porque era un filón de historias, ¿no? Situaciones, sobre todo, ¿no? O sea, planteamientos de los que clarísimamente eran mejor que todas las novelas que se habían publicado en España en el siglo, yo creo. Entonces, de ahí nació pues como una afición que luego, al buscarme pues una forma de trabajo también y buscar una forma de experimentar o de conocer otro campo, me llevó a pedir trabajo en el caso, de pedir como redactor y tal, para ver cómo era el mundo los redactores de sucesos y tal. Entonces me dieron trabajo y entonces en el caso lo que ocurrió es que tuve un éxito muy grande, que fue a raíz del año 70, el proceso de Burgos que se celebró contra una serie de militantes de ETA. Entonces el caso publicó, en mi artículo era el mejor artículo que se escribió sobre el proceso aquel, ¿no? Fue algo sorprendente porque el caso no estaba sometido a la censura de los otros medios, entonces, y digamos, se escapó, ¿no? Por una iluminación que no la he vuelto a tener en mi vida, y menos cuando he jugado a la lotería, es que pedí la censura eclesiástica. Y el caso estuvo incluso después de la muerte de Franco, pues con la censura eclesiástica, que era que una persona designada por el obispado de Madrid-Alcalá, que yo lo pedí así, que era un hombre que yo le tuve mucho afecto y le quise mucho, era el provisor del obispado. Y entonces, cuando yo conseguí que era algo que no se otorgaba, era ad libitum, era una cosa que se pedía la censura eclesiástica, pero la otorgaban, la concedían o no. Y lo puse yo de tal manera, cuando me habían dicho que ya no existía el caso, que ya no salía, que la dieron. Y pues yo contaba pues todo como una película lo que había sido, ¿no? O sea, es decir, cuando los presos hablaban de torturas, cuando al otro le caía la espada, las trampas que hacían, todos los fallos que había en el sumario, y entonces realmente fue un artículo más que notable. Entonces me llamaron ya y me propusieron seguir en el mundo de prensa. Entré con los del 16, con Cambio 16, y después nos fuimos un grupo para hacer una revista Posible, y finalmente acabé en Interview, siempre escribiendo pues de tipo de periodismo de investigación, y cuando había temas de crímenes, pues, pero muy relacionados siempre con la política, ¿no? Entonces llegó un momento que decidí ya pues, que lo que quería era hacer cine, y entonces esto se produjo en el 82, y la película que hice fue El caso Almería, que era un reflejo de una historia, algo que había ocurrido, que era un poco el mundo que yo controlaba periodísticamente, algo que conocía, pero la película no tenía un aspecto de crónica, sino que era una película de verdad. Es decir, yo el suceso siempre lo entiendo como una forma, como una situación que se plantea como un conflicto en el que después ya depende del talento del que lo cuente, del que lo haga, del que lo interprete, pero que las situaciones aquellas son de una riqueza impresionante, ¿no? Por ejemplo, pues de una situación de estas nace La buena estrella. Claro que luego la situación aquella de un tipo castrado que acepta que otra mujer viva en casa, que el otro le ha hecho un hijo, les da cobijo a los tres, decías, qué familia más curiosa, ¿no? El día de Navidad aquí los tres con un niño al lado del árbol, es decir, era fantástica la idea esta, ¿no? Luego llegó Ricardo Franco, hizo una película que seguramente si lo hubiera hecho otro hubiera sido totalmente distinta, porque la película esta tenía un aire de comedia. La situación esta se daba mucho a la comedia, ¿no? Incluso haciendo una cosa en seriedad. Entonces la cosa de la película de Ricardo pues era una cosa de bondad y de ternura y de humanidad, ¿no? Impresionante. Amantes es una película que surge de un crimen, el crimen de la Canal, que recuerdo el día que lo leí en el archivo del Supremo, me quedé impresionado, ¿no? La historia del triángulo este, la mujer mayor que no quiere prescindir del muchacho que la está haciendo feliz en la cama y es capaz de todo, de matar, de lo que sea, para no perder al chico aquel. Entonces cómo hace que engañe a la criada, entonces, pero claro, también entonces estaba el talento de los que la hicieron. En fin, con todo esto yo lo que tenía era la idea de hacer siempre donde tenía más salida en televisión, porque pues los espectadores españoles conocen bien a los criminales extranjeros famosísimos, el tío de Sam, el hijo de Sam, perdona, pues Landru, Petiot, pero los criminales españoles no los conoce la gente. O sea, hubo una época en España
que eran tremendamente populares, El huerto del francés, La hija del capitán Sánchez, El expreso Andalucía. Y entonces decía, estos crímenes son, es decir, sería muy interesante que la gente los conociera, en fin. Y cuando vi la posibilidad realmente de que esto se hiciera fue a raíz del triunfo de los socialistas, de los cambios que se produjeron en televisión y sobre todo de la entrada de Ramón Gómez Redondo, que era un hombre que venía de la escuela de cine y un tipo con una, es decir, con una capacidad como no había habido nadie en su puesto, un tipo muy independiente. La prueba es cómo terminó, que terminó pues abandonado por todos porque él mantuvo siempre una línea de independencia. Y entonces gracias a él se hizo La huella del crimen. Claro, yo La huella del crimen no vendía simplemente el hacer unos capítulos, hacerlos yo. Yo lo que vendía era un proyecto muy ambicioso de producción, es decir, yo vendía estas historias que eran muy buenas, pero contadas por los mejores tíos que había en España para hacerlas, ¿no? O sea, contadas por Bardem, contadas por Pedro Lea, por Ricardo Franco, por Aranda. El único que me falló fue Fernando Fernández Gómez, que era uno de los que estaba previsto. Pero hubo un malentendido y tal, y prefirió, y al final declinó hacerlo. Pero vamos, eran unas personas que nunca habían trabajado para la televisión, que tenían una capacidad. Y entonces se hizo, la serie se hizo, la verdad es que sin demasiado entusiasmo por parte de los directivos de televisión, independientemente de Ramón Gómez Redondo. Por ejemplo, yo nunca entendí por qué nos la hicieron rodar en Super 16. Había otras series que el proyecto en sí era menos atractivo, que son contemporáneas, que se hacían en 35 y tal, y este era un poco grotesco. Pero claro, tenía su gracia que la serie, pues que Aranda o que Bardem y tal rodaran en 16 milímetros, ¿no? Es decir, porque era claro algo que lo hacían porque realmente les apetecía muchísimo hacerlo, ¿no? Que fue un poco como se consiguió hacer esto, que esta gente rodara en películas en 3 semanas, como no habían vuelto a rodar, ¿no? Me acuerdo de Bardem cuando volvió a los estudios de Cinearte y dice, hombre, aquí hice mi primera película, estos son los estudios más pequeños del mundo y ahora ya al final de mi carrera vuelvo a un poco prosperado y tal, ¿no? Los estudios de Cinearte, que eran unos estudios minúsculos, hicieron unos decorados impresionantes, la ambientación de la serie es buenísima y está hecho realmente con unas condiciones que había, sobre todo, había una ilusión, un entusiasmo, y de esta forma se podía hacer con unos presupuestos muy ajustados, el que estuviera Victoria Abril, el que estuviera Carmen Maura, el que estuviera Carlos Larrañaga, Terele Pávez, en fin, el entusiasmo este sirvió para algo y efectivamente fue un impacto, ¿no? La serie tuvo un impacto impresionante, fueron solamente 6 capítulos, supieron a poco y pues ahí se quedó la serie. Entonces no hubo posibilidades de continuidad porque hubo una crisis dentro de televisión, entró el reinado nefasto de Pilar Miró, o sea, la dictadura y Catalina de Rusia con todo el poder en televisión española, que colocó a todos sus amigos, hizo los disparates más grandes del mundo, series que han costado una millonada que no se empezaron a rodar, y luego al final resulta que palmó con la historia de Loewe, que era lo más pequeño. Lo de Loewe no era esto, pero había una serie sobre el descubrimiento de América que me gustaría ver los números dónde están guardados y cuánto dinero se gastaron con aquello. En fin, Pilar hizo lo que quiso, como solía hacer en la vida, que es colocar a todos sus amigos y prescindir de los que éramos sus enemigos, porque conocíamos que ella, más que de derechas, más que de socialista, yo la conocí en el frente, en la sección femenina de Falange, ¿no? Entonces sí, como tantos otros en los 68, gente que estaba en El Español escribiendo y que ahora parece que eran los libertadores del país, ¿no? Y entonces pues esto Pilar lo cobró conmigo al punto de no dejarme hacer ni una sola película en televisión, ni unos derechos de antena. La serie se la cargó, la segunda parte en la que estaban Vigas Luna, en la que había una incorporación de nueva gente, Manolo Uribe, etc. Y nada, hubo que esperar que hubiera el afortunado suceso este de Loewe, la denuncia está en el Parlamento y el cese, no sé si fue cese, expulsión, y creo que dimitió ella, y se marchó de televisión. El día que Pilar se marchó de televisión, entonces a la mañana siguiente me llamaron para hacer la segunda parte de La huella del crimen, lo cual era clarísimo que había estado retenido por ella, ¿no? No tenía ningún sentido. Lo único que en medio habían pasado 3 años y pico así, ¿no? Tuvo muy buena crítica, sí, fue muy bien acogida por la crítica y fue muy mal acogida pues por la parte, digamos, por los periódicos más a la derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, ABC estaba constantemente buscándole fallos a la serie, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de una zarzuela
que la zarzuela es posterior a los hechos, y entonces, bueno, otros dedicaron casi un artículo a esto. ¿Quién cuida en televisión española de la documentación? ¿Cómo se puede comer un error histórico de que la canción de Por el humo se sabe dónde está el fuego es del siglo XX y el caso de Eugenia Balaguer es anterior, ¿no? Y que cosas de estas le buscaban pies al gato, ¿no? No les gustó nada pues el tratamiento que había tan duro contra la pena de muerte. Pues bueno, el primero es que les indignó de la pena de muerte. Aún me acuerdo, pues entonces decían, esto es la historia de España, esto es la historia de España, según esos comunistas y tal, no sé qué. ¿No? Y claro, no estaban acostumbrados a ver cosas tan duras. Luego al mismo tiempo llevaba el atractivo, porque yo esta serie siempre estaba convencido de que iba a ser un éxito en la medida haciéndola bien, porque paralelamente llevaba el atractivo del morbo de los crímenes, entonces de que era lo más popular que se podía hacer en televisión, ¿no? Jarabo era una especie de chulo madrileño, de señorito madrileño, pero no era... Además, yo tengo la impresión, y cualquiera que conozca esto, no era un criminal. Jarabo era un viva la Virgen, en aquel tiempo, pues al parecer ya le daba toques de cocaína, y era hombre de watts, de locales de noche, de mujeres. Que Jarabo, de alguna manera, es decir, es uno de los grandes nombres, ¿no? Quizá el que más ha sonado siempre como uno de los grandes asesinos de la historia, que realmente no lo es. O sea, es un hombre que mató en un fin de semana y por unos motivos muy concretos, pero que no había matado antes y probablemente nunca hubiera matado después, ¿no? Era un tema muy concreto que él tenía que resolver y lo resolvió de esta forma. Era de una familia muy conocida, una familia de magistrados. En aquellos momentos, cuando comete estos crímenes, un tío suyo era el presidente del Tribunal Supremo, que era el señor Ruiz Jarabo. Y hay todavía, se han dedicado mucho esa familia a la justicia. Y por lo visto, era la otra cara de la familia. O sea, era el justiciable. Yo tenía bastante información de Jarabo porque me gusta leer. Pero no solamente eso, que si aparte de eso, yo tengo un amigo mío que todavía en un momento de su vida fue presidente de la Audiencia Nacional, que estuvo en el juicio. Y entonces me había contado bastantes cosas de Jarabo hablando con él. Pero evidentemente fue cuando me llamó Juan Antonio Bardem para hacer este papel, fue cuando realmente empecé a estudiar un poco más lo que era este personaje. Estudió en un colegio importante desde cierto punto de vista social, en Madrid, donde yo también estudié el bachillerato, pero eso no quiere decir nada. Y en todo caso iba unos cuantos cursos después que yo no llegué a conocerlo. Estos nombres que voy a leer son los elegidos entre los alumnos de tercero y cuarto curso para representar a nuestro colegio. Hay un momento que habla de la película que Bardem era hijo de cómicos, pero vamos, los actores, sus padres, querían darle una buena educación, no querían que se dedicara a esto. De hecho, se hizo ingeniero agrónomo y lo llegaron a estudiar al Colegio del Pilar, ¿no? Donde estudiaba pues el no va más de toda la burguesía madrileña, ¿no? Que salieron los ministros de Alfonso XIII, de Franco, del PSOE, todos han salido del Pilar, ¿no? En cuanto a lo del Jarabo, como una cosa puramente que me afecta a mí solo, pero yo recuerdo que estaba tan agradecido como editor, estaba horripilado naturalmente por los crímenes que había cometido. Además, tuvo la torpeza de matar a una criada, con lo mal que ya empezaba a estar el servicio entonces, pues encima matar a una criada, pues eso se granjeó la enemistad de los jueces y sus esposas y de la población en general. Pero en fin, había sido tal éxito, había sido realmente el bautismo de gloria de un periódico que había nacido 6 años antes. Solo tenía 6 años de vida el caso. Sobre él había toda una leyenda, o sea, había esta historia, primero el que la gente no estaba acostumbrada entonces de que hubiera 4 muertos, ¿no? Por ejemplo, es curioso el fundador del caso, que contaba cómo la censura, ya cuando autorizó que se hablara, que hubiera una revista de crímenes, les decía, bueno, pero 1 por semana, no más, porque si ponían más de 1 por semana era dar una mala imagen del país. Entonces daban un crimen español solo, el resto tenían que hablar de cosas del extranjero y tal. Dice, claro, cuando aquella semana hubo 4, dice, fue una maravilla, se batieron todos los récords del mundo, porque aparecía con 4 crímenes en la primera página del caso, ¿no? Aquello subió la tirada del periódico El Caso a los límites que no se habían alcanzado todavía hasta aquel momento
en toda la prensa española. Tiramos, me parece que fueron cerca de los 400.000 ejemplares, que era muchísimo, no era ni de sueños, ni soñando se podía esperar tener unas tiradas semejantes. Como individuo era que, bueno, sí era un gran drogadicto, ¿no? No solamente era drogadicto en el sentido de que le daba la cocaína, sino que le daba la morfina, o sea, le daba lo que era la drogadura. Y la drogadura, evidentemente, pues a veces no, muchísimas veces hace que cometas cierto tipo de actos que una persona, llamémosle, que no es drogadicta, una persona que no tiene, llamémosle, el vicio, el síndrome, o como queramos llamarle, de tener que tomar, de tener que meterse droga todos los días, pues a lo mejor no comete unos actos así. Él se sintió acorralado un poco también. Él presumía mucho de ser y lo digo yo en algún momento, de ser un caballero español, y era un poquito una honra ser como él era. Esa fue, yo creo, una de las razones que evidentemente le llevaron a cometer el crimen. Después sorprendió el que fuera un tío de muy buena familia, el que su tío carnal, vamos, en aquellos momentos era presidente de una sala del Tribunal Supremo. Entonces sorprendió el atractivo de él, porque entonces él durante toda la vida, pues durante toda su vida famosa, este año y pico como criminal, lo que tiene es un encanto, o sea, la actitud esta de él, caballerosidad, esta gracia que tiene, a la gente le encanta, manifestaba un atractivo enorme, ¿no? Recuerdo, lo cuentan también, la cantidad de mujeres que fueron a ver el juicio, ¿no? Para ver a Jarabo de cerca, ¿no? Era un mito Jarabo, ¿no? Le dieron garrote, y lo que pasa, era un hombre muy fuerte, muy corpulento, y tenía cuello corto y muy ancho. Y claro, no se fabrican garrotes a la medida. O sea, el desdichado pues se mataba muy poco. Las orgías de sangre se duraron relativamente poco. Después se pasaban años que apenas mataban a nadie. Y a este hombre, cuando el verdugo, que era un funcionario de justicia también retratado en la película de Berlanga, que es una delicia, el verdugo, pues probablemente no se lo acondicionó bien, y eso sí lo oí. Desde luego no lo sé, no lo vi, yo no estuve en la ejecución, pero dijeron eso, que tardaron en matarle porque no le iba bien, no era de su número el garrote. Decían que era mucho más rápido que cualquiera porque les ejecuta a un ser humano al mismo tiempo por estrangulación, asfixia, y además creo que tiene una púa que les da la puntilla, digamos así, en el bulbo raquídeo. Se contó, y tampoco está muy claro, que en realidad el origen de los crímenes fue un acto caballeresco, porque se había enamorado de una señora extranjera, y esta señora pues había cometido la imprudencia de haber escrito unas cartas que alguien había hecho llegar hasta las víctimas. Dos de las víctimas eran dos usureros, dos prestamistas y tal, y al parecer que fue a reclamarle aquellas cartas, aquellos documentos, que el tío no se las dio y que entonces forcejearon y tal y cual, y le pegó un tiro o lo que fuera. 4.000 pesetas por una sortija que vale 100.000. Luego, cuando vine a rescatarla, me pedisteis 6.500. ¿No os acordáis? Después, cuando os traje las 6.500, me exigisteis, además, una autorización de la propietaria para entregármela. ¡Y os la traje! Porque en el fondo el crimen, es decir, es un ajuste de cuentas. El tío, es decir, él está harto de estos personajes despreciables, usureros, viviendo de la pobreza ajena, de las necesidades ajenas, a base de engañar a todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jarabo no puede aguantar más que ello, no tiene dinero para sacar la joya, entonces pues dice, se van a enterar y vamos a ir por todas, ¿no? Nunca aparecieron ni la carta ni la alhaja, esto es una cosa curiosísima, nunca han aparecido. Porque él estaba empeñado en que estaba en la caja de caudales, pero no estaba en la caja de caudales. La policía después consiguió abrir la caja de caudales y no estaba ni la carta dichosa ni lo otro, no se sabe dónde estaba. Y lo curioso es que aquel día la tenían que tener en la mano porque les había dicho que les iba a dar 50.000 pesetas a cambio de ella. Pero el misterio es dónde la metieron o no aparecieron nunca.
Y en cambio lo que sí aparecieron fueron unas relaciones interminables y interminables de gente extorsionada por los usureros estos. Cualquiera de ellos tenía motivos más que de sobras para habérselos cargado. Buscar allí era buscar la aguja en un pajar, ¿no? Esto correspondió a un policía, a dos policías importantes, Sebastián Fernández Rivas, que era el jefe de la brigada criminal, era el jefe del grupo este, creo, y a Antonio Viqueira Hinojosa, que es uno de los grandes policías que ha tenido la policía española, un hombre de la brigada criminal, sagaz, educado, con una gran preparación, un interrogador maravilloso, un hombre que tiene casos en su carrera de estos de verdadero talento, ¿no? Era un hombre que hablaba muy bajito, hablaba, nunca dejaba la voz. Yo le vi en interrogatorios y jamás le levantó la voz ni le puso una mano encima a nadie. Esos eran procedimientos un poco más de urgencia, cuando muchas veces los policías, pues hartos de tener al mismo tío durante tantas veces, le artistaban una chufa y decían, probablemente es el único castigo que te llevas. Ya eso en aquellos tiempos. Nosotros nos llevamos muy bien con la policía, con la Guardia Civil, con los juzgados de guardia, y muchas veces ya empezó al cabo de ya en esos tiempos del Jarabo, y antes quizá, ya empezaba la gente a avisar por teléfono, a veces, no muchas, no lo sé cuántas, nos avisaba y llegábamos antes que la policía y antes que el juzgado de guardia a lugares donde había tenido lugar un suceso de ese tipo. Yo hablé con él, en fin, nos facilitó cosas sobre la historia del Jarabo. Recuerdo que estuvimos viendo las armas, el cuchillo, esto que está allí en el museo y tal con él. Pero a él no le gustó nada la película, ¿no? A él le sentó muy mal la película, incluso dirigió una carta al diario Ya, porque decía, el comisario Hinojosa soy yo, porque en la película Mañas, al escribir el guión, pues en lugar de ponerle Viqueira, pero sí que le quiso hacer como un homenaje y le puso su segundo apellido. Y el personaje de Cervino se llama Hinojosa. Entonces él decía, este personaje soy yo. Y como soy yo, tengo que decir que me parece lamentable la película. Venía una primera cosa que él se quejaba, pero yo ya le dije, pero esto es una cosa que a usted le da mucha importancia, pero me parece que es ridícula. Que es que en el momento que van a entrar en la casa donde están los muertos dentro y no pueden abrir la puerta, cuando ya llega el cerrajero y abre la puerta, entonces el Hinojosa hace un gesto y pasan otros. Él decía, yo nunca dejé pasar a nadie en un reconocimiento de una casa, en un registro, yo siempre fui el primero dando la cara y tal, ¿no? Es curioso, en Jarabo sorprende muchísimo el tema de cómo le detienen, es decir, de esta facilidad en la detención por el tremendo error que comete él, que es llevar un traje al tinte, ¿no? Y yo tengo una explicación que he dado yo, vamos, que me he dado yo a mí mismo, que es la importancia que la ropa tiene para el ser humano. Es decir, cada uno cuando por la mañana se viste no solamente por cuestiones de etiqueta o lo que sea dónde va, sino respecto a lo que va a hacer, una comodidad o algo idóneo lo que se coloca. Si va a correr, si va a ver a una chica, si va a trabajar, si está de buen humor, no. Entonces, Jarabo aquel día iba a matar a gente, estaba más claro que el agua. Entonces el traje que se puso debía tenerle algo especial, debía significar algo, debía ser su traje más cómodo, con el que se sentía mejor, lo que fuera, porque él sabía que iba con una pistola y sabía que iba por todas a buscar todo lo que estuviera ahí dentro. Os diré un secreto. Ese es mi uniforme oficial para conquistarme a las tías. Esto es lo único que justificaría que un hombre que tiene 20 trajes no quisiera prescindir de aquel. Porque si no hubiera podido quemarlo, tirar una cloaca. Lo que pasa es que entonces aquel traje era muy importante para él. Por eso lo llevó, como tenía amistad con los de la tintorería, con los socios estos, Husfer, entonces les prestaban dinero a veces y tal. Y esto, pues nada, les dijo que era que había tenido una pelea en el Molino Rojo, no sé qué tal, y que le había pegado a un americano, pero claro, la sangre que había allí, inmediatamente se veía que no era de una pelea simplemente. Entonces la policía, hay una versión que es que ellos van a controlar todas las tintorerías de Madrid y descubren, es decir, que en esta está el traje Esta es una teoría que está bien montada, o sea, la policía siempre de golpe cuenta unas teorías que parecen cuentos chinos, ¿no? Es decir, porque si realmente tú lo piensas, las teorías que hay en Madrid no serán 700 y pico en aquella época, así. Era imposible, con los policías que habían, daban abasto para que en 48 horas se descubriera todo aquello. Si hubieran llegado después, el traje estaría lavado ya. ¿Qué iban a hacer con el traje? Esperar 2 o 3 días que venía la policía. Y parece que esta debió ser una forma de cubrir a los que denunciaron a Jarabo. Y la tercera. Que se vaya este guardia.
le huelen mucho los pies. Creo que Jarabo lo podría haber dicho perfectamente, y si no, como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato, es cuando yo le digo las condiciones al comisario, ¿no? Al personaje que hacía Cervino, que le digo quiero esto, y que me quitan a este guardia que le huele los pies. Y entonces yo no sé si eso lo dijo Jarabo o no, pero evidentemente si no lo dijo, merecía haberlo dicho, ¿no? Está muy bien. Yo con su permiso, señor inspector, me serviré. Los habéis vuelto locos. Me lo han dicho y no me lo podía creer. Y sobre todo lo que más se quejaba era del interrogatorio de Jarabo, ¿no? De todos, porque claro, la apariencia ahí que da la policía española pues no es muy justa, ¿no? En fin, está tomando comidas de Lardi con Jarabo y están torturándole, pegándole ahí al obrero que lleva a los otros dos policías por el pasillo y le dice los rojos abajo, ¿no? La única manera de que ese tipo hable es así. Así que no me jodas mi trabajo con tus escrúpulos morales. Mira, como ese tipo se cierre en banda y no hable, me vas a oír, ¿eh? ¿A dónde vas tú por aquí? Me han dicho que traigas estos aquí. Pero esto no es aquí, hombre. Los rojos abajo. A la brigada político-social. Entonces, de todas formas, esto no fue una invención, esto había datos y de gente que estaba allí, que nos habían llegado, yo no era el único que lo sabía, que Jarabo una vez fue detenido, después de esta noche estuvo recorriendo por todo Madrid con dos prostitutas y no lo dejaban entrar en ningún sitio, porque en ningún sitio aceptaban a los tres. Entonces ya, como se había hecho la hora, fue a recoger el traje con ellas dos y allí le detiene la policía. A partir del momento que le detienen, él dice, bueno, se ha acabado esto, está más claro que el agua, ¿no? Es decir, yo soy un señor, vosotros sois unos señores, o sea, no hay nada que tal. Me quiero afeitar, duchar, tal, esto, preparar, y vamos a comer y a hablar comiendo, como se hace. Quiero que vayáis a Corinto. Que no sé por qué lo habéis cambiado, pero fue de Corinto. Entonces era una marisquería, Corinto no estaba lejos de la Dirección General de Seguridad, y trajeron una mariscada y vino y tal y esto, y entonces ahí sentados, pues él les contó todas las peripecias. En el 56 conocí a Beryl Martin Jones, inglesa. Nos enamoramos. Como iba a verle de vez en cuando y me lo contaba, lo comentaba, pues yo le dije, pues va a ir mi gratitud a este hombre que nos ha dado esta resonancia tan enorme, y le compré una caja de puro Sabano, me acuerdo, Romeo y Julieta o cosas así, y le dije, llévaselo, supongo que se lo daría. No sé si se lo fumó porque le ejecutaron poco tiempo después. Bardén era un gran director y desgraciadamente ya no lo tenemos con nosotros, pero era un gran director y hablamos mucho con él en todo sentido. Y él quería tener una línea muy clara de lo que quería hacer. Para Juan él fue uno de los guiones más largos, llamémosle, de la serie, quizás fue el más largo, y Juan siempre pensó que era una película, esa es una realidad. Entonces, bueno, él lo tomó evidentemente dentro de lo que era La huella del crimen, pero lo tomó como una película más, no una película más, sino una película como formato en tiempo. Y así lo hicimos, y después, bueno, pues hablando con él y charlando y viendo lo que era el personaje y con todas las facilidades que un director como Juan daba al actor, ¿no? Y no solamente eso, sino también lo que le exigía. Bardem era una persona muy difícil, porque cuando era la persona más encantadora del mundo, pero cuando se ponía a rodar no conocía a sus hijos que estaban metidos en la película, no respetaba a nadie, era una cosa, era como un bulldozer, ahí, ¡bam!, iba a la suya y podía caer quien quisiera delante, ¿no? Y entonces, claro, la historia conmigo era que yo veía que la película se estaba alargando, pero se estaba alargando de una forma absurda, porque, por ejemplo, faltaba el bloque del juicio, y decía, ¿y cuándo empezamos a rodar el juicio? Entonces él iba rodando otras cosas, llegó un momento que no quería decir lo que rodaba, entramos en conflicto, pues decíamos, no puede ser que todas las películas duren una hora y la tuya duren una hora y media. Si lo hubiera planteado de otra forma, como se planteó, probablemente hubiéramos hecho una película de hora y media y hubiera sido un éxito impresionante. Estoy convencido de que Jarabo estrenada en los cines hubiera sido un gran éxito. Aquí se convirtió en una película de hora y 10 minutos, un poco más larga que las otras, con una laguna fundamental, que es que falta el juicio, ¿no? Bueno, igual no se pretendía, pero estaba el juicio, en la película estaba, y había que haberlo contado en una hora, y cabía. Lo que él le fue dando un tempo distinto de largometraje, pero había toda una parte que era el juicio, ¿no?, de él. Y de todas formas está allí la película, y la lástima es esto, que no hubiera podido tener una vida cinematográfica, porque Juan desde luego no volvió a hacer
nunca, y era superior a todas las otras que había hecho antes, ¿no? Juan le tenía mucho cariño a esta película, y no solamente creo que le tenía cariño, sino que antes de morir Juan me llamó para decirme que iba a intentar hacer un remake de esto, ¿no? Y con otro actor, por supuesto, pues yo ya no estaba en edad. Y yo era muy amigo de Juan, yo había trabajado ya con Juan en otras películas, y entonces yo considero que Juan Antonio Bardem ha sido uno de los grandes directores de este país. De hecho, no lo digo yo, sino que está en todas las enciclopedias del cine, no solamente español, sino en las enciclopedias del cine europeo. Juan le tuvo muchísimo cariño a esta producción, a esta película, y de hecho él mismo estaba muy contento con el trabajo que había hecho. Desde el primer momento que hablé con Bardem para lo de Jarabo, el nombre que tenía en la cabeza era Sancho Gracia, ¿no? Creo que habían tenido algún problema, algún roce en una película, que habían estado juntos, tal, y entonces le daba no sé qué y pensó a ver si lo podía hacer otro, ¿no? Pero fue perder el tiempo. Yo tenía claro que lo iba a hacer Sancho, y además era la persona a la que más le iba, ¿no? Recuerdo que hicimos pruebas, por ejemplo, Ángel de Andrés López, que acababa de hacer la película de Almodóvar, que he hecho yo para merecer esto, fue uno de los que consideró y tal, pero nada, al final fue Sancho el que se llevó el papel y tal. Para la gente, para los compañeros, muchos compañeros, o para la profesión, y yo estoy de acuerdo completamente en eso, que fue una de las mejores, llamémosle, interpretaciones que yo he hecho a lo largo de mi carrera. Habrá 5 o 6, y entre ellas una es Jarabo, de la cual estoy muy orgulloso. Y Sancho hace una interpretación realmente genial, o sea, genial, porque refleja muy bien todo esto, ¿no? Es decir, refleja todo, o sea, es decir, esta escena que va a matar y trata de ser simpático con la mujer todavía, que no lo quiere hacer, pero casi fatalmente está empujado a hacerlo. Esta fiereza de golpe cuando se vuelve violento, ¿no? Esta cosa suave. Es decir, yo creo que hizo un trabajo en el que es un personaje que te encanta y que te da toda esta contradicción que era el propio Jarabo, ¿no? Porque no es un tío repulsivo, ni es un tío y tal, es un tío que es una mezcla de cosas muy exageradas, y Sancho yo creo que lo hizo extraordinariamente. Es uno de los papeles grandes de su vida. Bueno, fue una vivencia muy fuerte, porque evidentemente el estar dentro de una cárcel y saber que te van a dar garrote vil, pues evidentemente no es muy agradecido, ¿no? Pero no solamente eso, sino que yo pienso yo que debe ser así, ¿no? Que cualquiera ante la muerte se derrumba, sobre todo ante la muerte que te van a provocar, ¿no? Que te van a justiciar. Entonces, este hombre, que era un hombre entero, cuando realmente ve lo que le va a ocurrir a los 5 o 10 minutos de que le sacan de su llamémosle, de su cubículo en la cárcel, pues ve la realidad, ve que le van a matar, y se derrumba. Sí, yo consideré que había que derrumbarse. No sé si Jarabo se derrumbó o no, pero yo como actor consideré que tenía que derrumbarme. Yo lo recuerdo como con la ira que produce la estupidez. Era cierto absolutamente, pero no duró mucho, que una mujer no podía entrar sola en un sitio. Pero es que era así, y la detenían. Y vive una señora o una mujer con su marido, el marido iba a comprar tabaco o a la toilette un momento, y venía la policía y se llevaba a esa señora. Luego había otra cosa, que es en lo que se parece tanto al día de hoy, en que vivimos, que era la pasión por el fútbol. Decía en algún momento de autocrítica, que siempre la hemos tenido, de vernos como somos, o incluso un poco distorsionados, que Franco se valía de dos elementos, de dos instrumentos para embrutecer a los españoles, que eran Marca y El Caso. Pero eso parece que es peyorativo para nosotros. Tiene otra cosa que hay que decir: El Caso, como periódico popular, llegaba a sitios donde no entraba un solo papel impreso. El generalísimo y su esposa son cumplimentados por las personalidades que aquí se encuentran congregadas
a cuyos saludos corresponden antes de presidir el agasajo que ofrecen a sus invitados. Se suscribían en los pueblecitos y eso nos consta que el que sabía leer o la que sabía leer de ese pueblo recibía ese periódico y lo leía en público, lo leía para los demás. Y a veces de algún pueblo, me parece que era del pueblo de Aragón, recibíamos todos los años, ya alguien se fijó y lo esperábamos, una carta que decía, muy mal escrita, decíamos rogamos nos den de baja por el mes que se hace la siega o lo que sea, que no podemos leer su periódico. Quiere decirse que un sitio donde durante un mes la gente lo único que hace era leer un periódico de 24 páginas o 18 que tenía y no podían leerlo, realmente trabajaban de sol a sol con horas extraordinarias incluso. En general toda la serie lo que es un trabajo extraordinario de Chirim Burman, que fue el decorador, que es increíble cómo consiguió recoger, conocía muy bien también la época de los 50 en Madrid, pero consiguió, pues, con estos decorados, en uno de los platos más pequeños del mundo, hacer estos decorados que estaban tan bien reflejados, el mobiliario del decorado de la casa, donde él comete las 4 muertes, después el tema de los locales que visitaba, tal, el jarabo a las noches y tal, estaba realmente muy bien ambientado y ponía mucho en la época, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que es para definir un poco, para ver un poco lo que es el mundo de la noche, lo que son estos locales, ¿no? Que es en Chicote. Chicote nunca se había rodado una película y conseguimos rodar esta película no por amistad, sino gracias a la buena imagen que tenían de Jarabo, porque Jarabo era un cliente extraordinario, muy buen cliente de ellos, y entonces el sobrino de Chicote, que es el que llevaba en aquellos momentos el negocio, le pareció estupendo que se hizo una película sobre Jarabo, efectivamente él iba aquí, ¿no? Chicote, por si la gente no lo conoce, era un bar, ya que su época había pasado, su época de esplendor fue más en los 40 y comienzos de los 50, era el bar típico de los extraperlistas, ¿no? Es decir, era el lugar en el que la gente, pues, que ganaba muy fácilmente el dinero, pues ahí se lo gastaba también muy fácilmente, ¿no? Había las chicas más guapas de Madrid, había como un ambiente muy distinguido y en el que se celebraban, o sea, se hacían muchos negocios de extraperlo de cosas como medicinas, por ejemplo, penicilina, streptomicina y tal, que no existían en el mercado y que la gente sabía que en Chicote había que ir a comprar allí y tal y esto. Es un lugar de un templo del franquismo. Me llamó el sobrino totalmente indignado, diciéndome que no tenía que haberme dejado rodar en Chicote, que él ya sabía que le teníamos que jugar una mala pasada y que le habíamos jugado una mala pasada y tal. Y yo estaba en el rodaje y no ha pasado absolutamente nada, no sé qué te puede haber contado los camareros o lo que sea, porque ha sido toda una corrupción tremenda, hemos terminado... No, sí, yo te lo digo por el tema del taxista. La escena es que empieza con un taxista, que lo hace el actor Antonio Gamero, que está esperando en un taxi, porque el taxista lo va corriendo, y es porque Jarabo está dentro, ahí alternando, contando chistes, está con unas... a punto de marcharse con alguna de las chicas aquellas, y entonces el taxista tiene ganas de orinar y ya lleva mucho rato allí, entonces se atreve a acercarse, entonces un camarero le dice, no, bueno, es que el urinario está ahí al fondo, bueno, vete y tal con discreción, entonces el otro entra con muchísima discreción, se va al fondo, sale y tal y se marcha, y cuando va a salir Jarabo le para y dice, taxista, quieto, otro le preocupa la carrera, venga, hay 2 chicas, nos vamos, tal. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa? Entonces le pregunta al sobrino de Chicote. Dice, pues que en toda la vida de Chicote jamás se dejó entrar a un taxista. Aquella escena, digamos, empañaba un poco el nombre de Chicote. La gente se alimentaba de rumores, o sea, lo que decían los periódicos era mentira, o sea, lo que querías saber tú no venían los periódicos, era lo que te contaban por allí o lo que se decía en Le Monde, pero los que leían Le Monde te lo contaban. Entonces se extendió el rumor de que a Jarabo no le habían ejecutado, ¿no? O sea, que no habían ejecutado a él. Y hay una anécdota que yo soy testigo presencial, que es, vamos, el que la contó, me la contó a mí personalmente, que es el protagonista de la anécdota, que era un comisario, era una persona muy conocida, era el comisario de ventas, comisario de ventas de la época esta, de los 80, porque fue a raíz de que le conté que íbamos a hacer esto, cuando dijo, hombre, si yo conocía mucho a Jarabo, un tío estupendo, tal, los bares, no sé qué, tal, esto. No. Y entonces me contó la anécdota, que es la siguiente. El policía entonces empezaba la policía, era muy joven, y le tocó hacer un seguimiento del féretro de Jarabo.
Jarabo lo ejecutaron en el Garrote Vil, en la cárcel de Carabanchel, y trasladaron los restos a la Almudena, al cementerio del Este. Entonces él iba con un coche del 091, que acababan de salir las patrullas esas policiales, y el 091 iba detrás del féretro contándolo, ¿no? Entonces él me contaba, fíjate, yo iba a aquel desecho, ¿no? Porque siempre es desagradable esto, pues, de que ha habido una ejecución y tal. Dice, pero claro, encima cuando es una persona que conoces, o sea, alguien que la has visto, un tío divertido, cachondo, dice, yo estaba destrozado, estaba muy mal en el coche. Dice, y encima el chofer, el que llevaba el coche, dice, era rojillo. Dice, bueno, imagínate lo que entonces nosotros llamábamos rojillo, ¿no? Y el tío dice, durante todo el viaje me estuvo dando la paliza de... Sí, hombre, sí. Jarabo, seguro que es Jarabo que está dentro del féretro. Venga, hombre. Estos han cogido a un obrero, a un gitano, se lo han cargado, lo han metido dentro y Jarabo estará por allá, pues en Puerto Rico otra vez y tal, no sé qué. Todo el viaje, dice, al punto que cuando ya llegamos a la Almudena y para el coche y tal con el ataúd, entonces dice, yo me bajo, saco la pistola, le saco y dice, ven aquí, hijo de puta, abre el féretro. Le hizo abrir el féretro y dijo, eso no es Jarabo. Y era Jarabo el que estaba dentro del féretro. Madrid era una de las ciudades más divertidas ya en Europa que yo he conocido. Había muchísimos sitios, ya en el año 50, bueno, en el año 58 había, pues no sé, una cantidad enorme de... había las boates, había las salas, no se llamaban discotecas, no se había inventado todavía el término, pero había salas de fiestas, Pasapoga, Casablanca, que está donde ahora está la tabacalera, o donde estaba la tabacalera, en la Plaza del Rey, y en fin, fuera de Madrid, en las afueras, había mucha vida, de verdad, una vida nocturna. En época de verano, de primavera y luego en los días de otoño, la Gran Vía, por la noche la gente estaba tomándose cafés o copas o lo que fuera en las terrazas de la Gran Vía. Era un personaje simpático, era un personaje que además salía mucho por las noches, era un personaje que estaba en las noches de Madrid, y las noches de Madrid de aquella época pues no era como ahora, evidentemente. Las noches de Madrid de aquella época eran unas noches donde todo el mundo se conocía, porque todo el mundo iba a los mismos lugares. Y evidentemente Ruiz Jarabo pues era uno de los personajes de la noche, y era un hombre bastante apreciado. Bueno, y Jarabo era una persona, a la hora de hacer el guión y tal, y esto era curioso porque todo el mundo conocía a Jarabo, ¿no? Es decir, claro, Jarabo llevaba una vida pues muy social, estaba todo el día... Quizá no había tantos lugares como ahora en Madrid, ¿no? Pero había una vida nocturna importante, quizá con menos locales, y claro, hay una lógica, la gente que salía de noche se conocían, y sobre todo Jarabo, porque era un tío que inmediatamente se hacía conocer, ¿no? Era un tío tremendamente simpático, era un tío que llegaba a los sitios, invitaba a todo el mundo, se quedaba con las chicas, se ponía a defender cuando veía alguna cosa injusta, salía bofetadas pegándose con otro porque había pasado no sé qué, ¿no? Y cosas muy curiosas. Hay una historia muy buena de un bar de cerca enfrente del Bernabéu, Parsifal era, que había unos chicos que estaban riéndose de un hombre mayor que estaba con una chavala joven, y el hombre era pues de más edad, ¿no? Y entonces se veía clarísimo de qué iba el rollo. Entonces estos chavales, unos pijos y tal de serranos, sentaron al lado del tío a vacilarle y tal, ¿no? Y entonces, claro, Jarabo no lo pudo aguantar, se levantó, cogió a los dos pájaros a la calle, les hinchó a bofetones y los largó, ¿entiendes? En aquella época, los años 50, 60, la gente que salía era porque tenía medios económicos importantes. Iba a los sitios claves que había en Madrid, que eran unos cuantos muy detallados, no que se fuesen muchos, pero unos cuantos muy detallados, donde salían y se conocían entre ellos. Había 100 o 150 o 200 personas que salían siempre los mismos, y se conocían entre ellos, y bueno, y picaban en los distintos sitios de alterne, llamémosle, ya fuese bares, ya fuese restaurantes, o ya fuese tablaos, y se encontraban entre ellos. Por eso Jarabo era una persona muy conocida en el ambiente. Aparte de que era un hombre conocido no solamente por ser pariente de quien era, sino que además trajo una gran fortuna a España en aquel entonces, y de alguna forma pues se la pulió en poco tiempo. Aparte de luego había eso, las boîtes, que era una cosa que vino como tantas cosas de Francia, había 5 o 6, pero muy temprano. O sea, yo creo que empezó a haber
este tipo de locales en Madrid, pues muy poco después de la guerra civil, de terminar la guerra. Yo creo que en los años 40 y pocos ya había la Boat, Castelló, Alazán, había mucho, eran sitios donde iba la gente, y Riscal, que fue famosísima, la terraza Riscal. Es muy difícil contar lo que era Riscal porque ahora en estos momentos era un lugar, es muy difícil decir, era un sitio, y yo creo que ya que existe todavía, un sitio donde la gente iba y había, llamémosle, chicas muy elegantes de alterne. En aquel entonces se decía que tiene un señor de Bilbao o tiene un señor catalán, un textil, que eran las llamadas mantenidas, que bueno, que iban allí, y allí iban pues mucha gente, llamémosle, de esa sociedad española que, repito, salían por las noches. Y bueno, era un sitio que estaba muy bien y que había una terraza arriba y después abajo, a las 4 o 5 de la mañana, la gente por el general comía paella.